Bueno, y para conocer más acerca de esta polémica vamos a tomar contacto precisamente desde Alemania con el abogado y autor de la columna, Axel Kaiser. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. A ver, usted dijo, la educación es un bien económico y no un derecho. Esa es la tesis central. La pregunta es si debe tratarse en el mercado entonces la educación igual que se trata una zapatilla, no sé, un desodorante. ¿Es lo mismo? A ver, veamos y planteamos las cosas libres de emociones y libres de ideologismo. Si la educación es un bien económico, a mi juicio está exenta de toda duda. Es decir, los profesores hay que pagarlos, las universidades hay que financiarlas, las cuentas de luz hay que pagarlas, las personales hay que pagarlo, todo hay que pagarlo. No hay nada en la educación que no haya que pagar. Entonces, cuando la gente dice que la educación no es un bien económico, a mí me parece que está simplemente negando la realidad. De hecho, el puro reclamo de gratuidad en la educación reconoce ya de manera implícita que la educación es un bien económico, respecto al cual el Estado, mediante impuestos, tiene que financiarlo. Por lo tanto, negar la calidad de bien económico de la educación simplemente es negar la realidad. No podemos negar la realidad. Ahora, la pregunta es, una vez que sabemos que la educación es un bien económico, porque todo lo que tiene que ver con la educación cuesta dinero, bueno, entonces, ¿tenemos un derecho o no a bienes económicos? Esa es la pregunta. ¿Tenemos un derecho o no a la riqueza que crean otras personas para satisfacer necesidades nuestras, digamos, sin otorgar nada a cambio? Esa es la pregunta, en definitiva, de fondo. Y lo que yo planteé en la columna es que ese derecho no lo tenemos. A mí no me parece que si el vecino de ustedes quiebra y no le puede seguir pagando la universidad a sus hijos, pues muy dolorosa que esa situación, tiene un derecho a una porción de la renta de ustedes, independiente de que contribuya con una prestación por esa, digamos, Señor porción Kaiser, de renta automáticamente. Señor Entonces, Kaiser, ese es el punto de fondo. Ok, para entender correctamente el razonamiento, al no ser un derecho, eso significa, por ejemplo, que si la familia de un niño no tiene el dinero para pagarle una educación, ¿ese niño no debería tener derecho a recibir esa educación? Lo que pasa es que ustedes están confundiendo conceptos y eso es lamentablemente lo que se ve en la discusión pública. No, digamos, existen buenas razones de utilitarias, digamos así, de eficiencia, no de eficiencia, pero utilitarias, de pragmáticas, para proveer un mínimo o un sistema educacional financiado con recursos públicos a nivel de prebásica y educación básica, digamos, o media incluida, no con colegios estatales, sino que con colegios administrados privados. Eso ya es una discusión técnica, pero el hecho de que existan buenos argumentos utilitarios o pragmáticos para que eso sea así, no es un argumento de principios. No se sigue de ahí que haya un derecho sine qua non de alguno de ustedes ahí en el panel exigirle al vecino, digamos, que le financie la educación del hijo de ustedes. Eso es diferente. Ahora, dicho eso, en el caso de la educación superior gratuita, que era lo que yo más tenía en mente, el problema es aún más grave, porque la educación superior gratuita, toda la evidencia lo prueba, a los que beneficia es un mínimo sector de privilegiados que se financia con cargo a los impuestos generales que pagan todos los ciudadanos y todos los contribuyentes en el país, incluso aquellos, y sobre todo aquellos que no van a la educación superior. Entonces se transforma en una redistribución desde abajo hacia arriba. A mí me parece que eso tampoco es correcto, ¿me entienden? Ese es el punto de fondo también. Claro, ahora, desde la Declaración de Derechos Humanos Universales de la ONU hasta nuestra Constitución, afirman que la educación es un derecho. No van a lo específico de la educación superior gratuita, pero dicen que es un derecho. ¿Están equivocados tanto la Declaración de Derechos Humanos de la ONU como nuestra Constitución al calificar la educación como un derecho? Lo que pasa es que esta idea de los derechos sociales se desarrolla con particular, se introduce con particular fuerza en los países de la órbita comunista. No olvidemos que digamos, en la Constitución de la Unión Soviética era una de las más garantistas en materia de derechos sociales. Ahora, esto también se recoge en Estados Unidos, sobre todo en el gobierno de Roosevelt y el programa del New Deal. Roosevelt, con su famoso discurso de las Four Freedoms, de las 4 libertades, plantea por primera vez el año 41 ya a nivel político, digamos, como presidente de la República en Estados Unidos, la necesidad de que las personas estén exentas de el freedom from want, como lo llamamos, exentas de cualquier tipo de sujeción a necesidades materiales, y que eso se consagra después en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y a mí me parece que es un error que se haya consagrado. La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza una serie de derechos materiales que no se cumplen en la mayoría de los países del mundo y no se pueden cumplir por la sencilla razón de que son derechos que para cumplirse, es decir,
yo los denomino falsos derechos. Para cumplirse tiene que existir la creación de riqueza previa. Ahora, esto no significa que el gobierno, la política, digamos, tributaria del gobierno no deba asumir ningún rol. El cuestionamiento es si acaso existe o no un derecho per se, por el hecho de que existe una necesidad. ¿Es una necesidad necesariamente un derecho, sí o no? Y a mí me parece que si la educación es un derecho, entonces ¿por qué no también somos consecuentes y planteamos que la alimentación es un derecho que debe estar disponible para todas las personas con cargo a rentas generales del gobierno, que la vivienda es lo mismo, que la vestimenta es lo mismo, que las vacaciones son lo mismo? En fin, o sea, ¿por qué vamos a simplemente limitar el tema de la educación? De hecho, tenemos que emplear todas las necesidades que el ser humano tiene y transformarlas en derechos exigibles a través de la redistribución tributaria del Estado. Y a mí me parece que eso es un camino equivocado. Debo entender, por ejemplo, que también la salud para usted, por ejemplo, no sería un derecho. ¿Qué pasa, por lo tanto, si una persona no tiene los recursos para proveerse de una atención de salud adecuada? De nuevo doy la misma respuesta. Podemos estar de acuerdo, por razones pragmáticas, en que el gobierno debe asumir algún rol con cargo a los contribuyentes, manteniendo un sistema de salud, digamos, para aquellos que no lo puedan financiar, focalizado, eficiente, en fin, como con todas esas partes técnicas que corresponden. Pero eso no significa, hay que distinguir entre que el Estado o el gobierno redistribuya o invierta ciertos recursos o gaste ciertos recursos en la satisfacción de necesidades, algo con lo cual, por lo demás, muchos liberales clásicos están de acuerdo, a que de ahí se siga un derecho. Es decir, si el hijo del vecino de ustedes, por mucha pena que nos pueda dar, etcétera, digámoslo así, tiene un problema grave, eso no le da un derecho al padre de ese hijo a confiscarles a ustedes la mitad de su sueldo para financiar la enfermedad de ese hijo. Eso es un tema distinto, pero no quiere decir este argumento, por eso estoy diciendo, es un problema económico, de administración, creación y asignación de recursos, no es un problema moral. No quiere decir esto. No lo es, señor Kaiser, no es un problema moral. ¿No cree usted? No, a lo que voy es que... Es que usted dice... La salud también... Sí. Dice usted que hay razones utilitarias. Es un bien económico. Para entenderlo, dice usted que siempre hay razones utilitarias para el tema de la educación, de la salud. ¿No cree que sí es un tema moral en una sociedad, por ejemplo, que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad o que todos los niños tengan acceso al menos a una salud que les permita mantenerse sanos? ¿No cree que hay un derecho y efectivamente hay un tema moral? Pero a ver, de nuevo aterricemos la discusión a la realidad. ¿Quién podría no desear algo así? Todo el mundo lo desea. Si lo que yo estoy discutiendo es que la forma de lograr algo parecido a eso, porque la perfección no la vamos a tener nunca, no es estatizándolo todo, transformando, digamos, a un grupo de personas en el objetivo digamos, a reventar a través de impuestos para financiar el resto, porque eso la verdad es que conduce al desastre, no ha funcionado en ninguna parte. Y el estado de bienestar en Europa lo está robando, está quebrando en todos lados. Entonces, a lo que voy yo, esto puede haber maneras y políticas públicas de hacerlo, en parte con cargo a contribuyentes, pero tampoco me parece sensato que la persona que gana mucho dinero, como Angelina Jolie y Brad Pitt, que en Francia, gracias al Estado de Bienestar, se recibieron subsidios por tener un hijo en Francia, ¿no es cierto? Tampoco me parece sensato que eso ocurra. Sí, si ya vamos a asignar ciertos recursos a personas que lo necesitan, que sean realmente los que la necesitan, pero no que personas... A nivel de principios, un principio básico y aceptado transversalmente es que los hombres y las mujeres nacen libres e iguales ante la ley. Y la pregunta es cómo me va a decir, bajo ese principio que sí parece ser aceptado para quienes piensan como usted o quienes piensan que hay derechos sociales, ¿cómo me va a decir usted que no es un derecho para un niño que supuestamente nace libre e igual que otro niño? ¿Cómo para un niño? Porque un adulto uno podría entrar en otra discusión, pero para un niño, ¿cómo no va a ser un derecho y no un bien económico la educación? Porque si aceptamos que no es un derecho, entonces finalmente aceptamos que uno que tiene plata va a acceder y otro que no tiene plata no va a acceder. ¿Cómo ese niño que no tiene responsabilidad alguna, ni tampoco, mérito alguno, ni responsabilidad alguna en que su padre le ha ido bien, ni mérito alguno en que le ha ido bien de igual manera, cómo un niño no va a tener derecho a una educación como un derecho, me da lo mismo si le ponen el apellido derecho social, como un derecho básico? ¿Cómo vamos a empezar a hacer dispareja la cancha desde el comienzo? No entiendo. Hay varias partes en la pregunta. Lo primero, el principio de igualdad ante la ley. El principio de igualdad ante la ley supone una igualdad de carácter moral, que cada persona tiene la misma dignidad, que es un fin en sí mismo, y por lo tanto no puede ser sujeto a coerción arbitraria. Eso es básicamente lo que supone el principio de igualdad ante la ley. Ahora, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con
en si un niño tiene o no derecho. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen derecho a disponer sobre los ingresos de su vecino para financiar la salud de uno de sus hijos? Si ustedes lo necesitaran, ¿tienen derecho a confiscarlo arbitrariamente, sí o no? Esa es la pregunta de fondo. La sociedad finalmente tiene derecho porque no vivimos solos. No, es que la sociedad no existe independiente de las personas que la componen. Hablemos de cosas concretas. Al final esto tiene que financiarse y recibirse por personas de carne y hueso. La sociedad es una abstracción que lleva muchas confusiones en el debate. Entonces, esa es la pregunta de fondo. Ahora, yo no niego que sea, práctico en definitiva, y que sea tal vez por razones emocionales, incluso prudente, tener un mínimo de protección o tener ciertos recursos financiados por los contribuyentes y administrados por privados, por cierto, para el caso de esos niños que están, en dificultades. Obviamente que yo soy partidario de eso, pero no confundamos las cosas entre un derecho y lo que es una necesidad, y que por el hecho de considerar algo derecho van a cambiar las cosas. Si podemos poner todo lo que queramos en la Constitución, en cualquier ley, y eso no va a cambiar la realidad. Entonces, el hecho de que algo se establezca en una norma jurídica como derecho, ya lo vemos en el caso de la Unión Soviética, campeona en todo tipo de derechos sociales y derechos fundamentales, y no se respetaba ninguno. Entonces, si queremos que esto se cumpla, lo mejor que podemos hacer es avanzar por el camino del crecimiento, el desarrollo económico, las oportunidades de trabajo, de manera tal que las personas mismas no tengan que depender del Estado, mientras menos gente posible mejor, y puedan financiar ellos propiamente la educación, la salud y todo lo demás. Señor Kaiser, usted dice y eso se logra solamente con creación de riqueza. Ok, usted acepta entonces entregar educación gratuita, según entiendo, por razones prácticas, utilitarias y emocionales, según ha dicho. ¿Ese es su argumento para los cuales podría ser posible entregar educación gratuita para niños, no educación pública? Usted ha dicho que solamente tiene que ser proveída por privados. Exacto, yo soy partidario. No tiene que existir la educación pública. La educación estatal, la educación privada también es para el público. Yo no creo en la educación estatal, como no cree ninguno de todos los políticos. Hay que eliminar todos los liceos, hay que eliminar el Instituto Nacional, hay que eliminar la Universidad de Chile. Yo aplicaría un sistema como el que aplicaron en Suecia, en que gran parte de la educación se privatizó, la administran privados que compiten con colegios con un sistema de voucher. Hay un par de colegios públicos que están en el sistema y compiten con los privados, y los colegios malos cierran, y así funciona en Suecia. No veo por qué tenemos que tener colegios estatales y todo el mundo habla de educación estatal teniendo a sus hijos en colegios privados. Yo creo que los hijos de la gente más pobre también pueden ir a colegios privados, que son los mejores colegios. ¿Por qué tienen que ir a colegios estatales ellos, y los hijos de los políticos que tanto hablan de la educación estatal, ellos van a colegios privados? A mí no me parece pagarlo, pues, señor Kaiser. Justamente porque no pueden pagarlo, por eso van a colegios públicos, porque no tienen plata para pagarlo, y usted considera que eso no debe hacerlo tampoco el Estado. Pero es que usted nombró a Suecia, me llama la atención. Yo estoy promoviendo, no hemos entrado a discutir la política pública concreta, en un sistema que va a garantizar educación privada para todos. Obviamente que la contribución tiene que ser mayor desde el punto de vista de la carga del tributario y desde el punto de vista de cuánto se va a destinar al financiamiento. Ese es otro tema, pero ahí podemos entrar en otra discusión que ya técnica. Para ir cerrando, señor Kaiser, usted nombró a Suecia como un ejemplo de algo que estaba más o menos bien hecho, pero resulta que tanto Suecia como Canadá, como Alemania y muchos otros países, Francia, por ejemplo, son países que han reconocido los derechos sociales, y no me parece que Suecia o Alemania vayan en decadencia, como usted dice que va a suceder, si es que un país termina reconociendo todos estos derechos sociales. A ver, déjame darte algunas cifras, porque hay que conocer bien en el estado en el que están los países como Suecia, como Alemania. Alemania tiene más de un 80% del producto en deuda pública. Tiene 4,3 veces el producto. No por dar derechos sociales, señor Kaiser. O sea, tiene problemas por cambios en las importaciones, por el tema de las exportaciones, no es solo por los derechos sociales. A ver, yo he hecho bastante estudio sobre este tema, por favor, déjame explicar el punto. La gran carga, la gran partida del presupuesto, tanto en Alemania como en Suecia, también en Chile por lo demás, del presupuesto del gobierno federal alemán es el financiamiento de Transferleistungen, como se llama en alemán, que son derechos sociales. Y el gran problema que tienen estos países, Suecia tiene más de 5 veces el producto en obligaciones sociales que han prometido los políticos que le van a cumplir a su población en el futuro, y todo el mundo sabe, hay varios estudios hechos sobre esto, y es la gran discusión hoy día en Europa, al punto que el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dijo que si recortábamos el estado de bienestar, reconociendo que estaba quebrado, iba a haber revoluciones en Europa, lo dijo hace pocas semanas. Bueno, el gran problema es ese, cómo ir recortando la cantidad de beneficios que estos estados han entregado a sus poblaciones y que ya no son financiables. Y es cosa de mirar la deuda de estos países, la implícita y la explícita, ambas, para saber que esto no va a tener un buen destino. Ya todo el mundo en eso, acá más o menos los expertos
concuerdan. El problema es cómo se va a hacer y cómo se va a resolver el problema. Y ese es un asunto ya técnico y es un asunto que tiene otra discusión. Pero los derechos sociales, si avanzamos por ese camino en Chile y extendemos el aparato del Estado y empezamos a subir todos los impuestos y todo, no crean que eso no va a tener consecuencias sobre la creación de riqueza y sobre el endeudamiento público, porque la historia prueba que en todos los países en que se ha hecho así, ha terminado con problemas. ¿Usted cree que la sociedad chilena, con los niveles de desigualdad que tiene, con los impresionantes niveles de diferencia en la calidad de la educación, de la salud, es mejor que la sociedad sueca, la sociedad alemana, la sociedad canadiense? No, lo que pasa es que esa es una pregunta retórica que no tiene mucho fundamento en la realidad, porque evidentemente cuando uno compara una nación desarrollada con una nación que está en desarrollo, es distinto. Yo lo que te puedo decir es que Suecia, antes de que creara el Estado de Bienestar, era el cuarto país más rico del mundo, y luego de la creación del Estado de Bienestar, particularmente desde los 60 en adelante, cayó al país número 14 del mundo, y los niveles de desigualdad en Suecia aumentaron. Hay un estudio publicado en el Institute of Economic Affairs en Londres muy interesante sobre este tema. Lo mismo ocurre con Alemania, cuya calidad de vida en los últimos 20 años ha ido disminuyendo, digamos, de manera importante, no de manera estar en Alemania lleva más de 50 años, señor Kaiser. Pero el tema es que incluso Chile tiene niveles de impuestos. Esto es lo que dice la evidencia. Si por favor hay que estudiar las cifras. La evidencia dice que Chile tiene tasas de impuestos similares a las que tenían países desarrollados hoy día de la OECD cuando estaban en un nivel parecido de desarrollo. Entonces, no planteemos, y por otro lado la desigualdad en Chile, hay un estudio muy interesante del profesor Claudio Zapelli, que analizó el tema de la movilidad social, la desigualdad por cortes en los últimos 20, 30 años, es decir, intergeneracional, no el Gini, que ha permanecido igual durante 150 años prácticamente, pero intergeneracional, ha mejorado de manera enorme. Entonces yo les voy a plantear una pregunta a ustedes en el panel. ¿Conocen ustedes un periodo en la historia de Chile en que el chileno medio, el chileno no, el que está ahí, el de siempre que está ahí arriba, no, el chileno medio común y corriente, haya estado mejor que hoy, con más oportunidades, con mejor ingreso per cápita, con mayores expectativas de vida, con mayores oportunidades laborales? No existe. Nos acaba el tiempo, lamentablemente no podemos preguntarle en largo. También sería interesante preguntarle, por ejemplo, si para usted la solidaridad tiene algún valor como concepto. Me parece que ya hay hartos temas para Evidente que sí, la solidaridad tiene un valor, pero la solidaridad no es que uno utilice el aparato del Estado para quitarle por la fuerza a otro lo que otro tiene para dármelo a mí. La solidaridad es un acto espontáneo del espíritu humano, de generosidad voluntaria, y por eso yo creo en la filantropía. Señor Kaiser, súper interesante entonces cuando esté de vuelta en Chile. Nos encantaría tenerlo aquí para conversar de este y otros temas. Encantado, cuando ustedes quieran. Que esté muy bien, muchas gracias.